TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la enseñanza de hoy continuaremos explicando el capítulo 4 del libro de Génesis. En todo este año solo hemos alcanzado a explicar los 4 primeros capítulos de la Biblia. Pero la intención no es que avancemos deprisa en el estudio de las Sagradas Escrituras, sino llevarlos a que tengan pasión por el exhaustivo análisis de la predicación expositiva. No pretendemos que esto sea un tratamiento enciclopédico de la exposición bíblica, ya que ninguno de los capítulos de la Biblia que hemos expuesto abarca totalmente su tema. Pero sí queremos que usted sea hábil en el uso de la palabra y aprenda a extraer de ella toda la revelación contenida, para llevarlo a un conocimiento profundo de la doctrina y librarlo de las falsas enseñanzas que proliferan hoy en día. La predicación expositiva le da absolutamente toda la gloria a Dios y es la expresión exacta de la voluntad del glorioso soberano. Es preciso dejar a un lado toda opinión o pensamiento humano, porque si yo añado mi opinión a cualquier enseñanza, mi mensaje deja de ser expositivo. Hay que presentar únicamente la verdad ensellada en la Biblia, concentrándonos en aclarar el significado real y esencial, tal como existe en la mente de nuestro Creador. Una enseñanza de este tipo promueve el estudio bíblico y produce un abundante conocimiento de las verdades redentoras. Continuemos entonces con nuestra enseñanza del capítulo 4 del libro de Génesis. Anteriormente habíamos terminado de explicar las ofrendas que presentaron Caín y Abel en un culto religioso a Jehová, el cual lo más seguro era presidido por Adán como sacerdote nato de la familia. Dios probaba así la fe de Adán, quien, como todos los padres, tiene la responsabilidad de educar bien a sus hijos cuando son jóvenes y acostumbrarlos a los servicios religiosos, para que cuando sean capaces de actuar por sí mismos, puedan, por su propia iniciativa, presentar ofrendas a Dios, pues está escrito que cada uno debe honrar al Señor con lo que posee, según Dios le haya prosperado. Aquí vemos que desde el principio existía el culto religioso a Dios. No es una invención tardía, sino una institución primitiva que existía desde el principio. Y existía como muchas otras cosas que se incluyen en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. Caín trajo una ofrenda, lo mismo que Abel. Más aún, Caín es mencionado primero, como si se hubiese adelantado a ofrecerla. En esta historia vemos una analogía con el pasaje de Lucas 18:10, en el cual se narra que el fariseo y el publicano estaban orando al mismo tiempo en el templo. Pero lo primero que se requiere en todos los actos religiosos es la aceptación de Dios. Nuestra prisa es correcta, pero únicamente si alcanzamos ese objetivo. Pero vana es nuestra adoración si falta ese requisito. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9,
nos enseña lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Había una diferencia en los caracteres de los oferentes. Caín era un malvado y por tanto su sacrificio era una vana ofrenda, como está establecido en Isaías capítulo 1, versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios no veía con agrado a Caín y por ello no miraba con agrado a su ofrenda. Pero Abel era recto. Es llamado Abel el justo en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 35. Su corazón era recto y su vida era piadosa. Por tanto, Dios le miró con agrado, como hombre santo, y por tanto, a su ofrenda como a santa ofrenda. Algunos utilizan el texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 12, para enseñar erróneamente que Caín era hijo en la carne de Satanás y que Satanás tuvo intimidad sexual con Eva y depositó en ella su simiente. Esta enseñanza es incorrecta por lo siguiente. Primero, Satanás no es humano y por consiguiente no tiene una simiente humana que pueda hacer concebir a Eva. Segundo, solo Dios puede crear de la nada, de modo que Satanás no tiene esa capacidad, por lo que es imposible que él cree de la nada una simiente que pueda concebir el vientre de la mujer. Y tercero, como Caín y Abel eran gemelos, asegurar que Caín era hijo de la serpiente en la carne implica asegurar que el óvulo de Eva fue fecundado por dos simientes, la de Adán y la de la serpiente, algo que es totalmente antibíblico. Cuarto, la Biblia dice que Dios creó todos los seres vivientes según su especie. La genética enseña que es imposible reproducir dos seres vivos de diferentes especies, de modo que es sencillamente imposible concebir un hombre producto de la serpiente con la mujer. La confusión es producto de una mala interpretación de los textos de Primera de Juan que enseñan que Caín era del maligno y por tanto pertenece a la simiente humana de la serpiente. La simiente de la serpiente, mencionada en Génesis, capítulo 3, versículo 15, no es humana. Es una simiente de tipo espiritual. En efecto, Caín pertenecía a la simiente de la serpiente y era hijo de Satanás. Pero de este punto de vista espiritual, nunca desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, Caín era hijo de Adán y Eva. La mujer concibió naturalmente de la simiente de Adán. Eso es lo que textualmente dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Muy claro. No sé por qué la confusión. Cuando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, explica que en esto se manifiestan los hijos del diablo, también lo dice desde el punto de vista espiritual. Nunca se le ocurra pensar que el texto bíblico está enseñando que la serpiente colocó su simiente natural en la madre de ellos. Y por eso Satanás es el padre de los hijos del diablo, mencionado en ese versículo. Caín descendía espiritualmente del maligno. Era de la simiente de Satanás, pero no en la carne. Abel era de la simiente de la mujer
Y tras su muerte, Génesis 4:25 nos enseña que Dios le sustituye a Eva otro hijo en lugar de Abel, para darle continuidad a la simiente de la mujer, de la cual nacería nuestro Redentor. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, Caín estaba muy furioso y Dios razona con él para convencerle de su pecado y de la locura de su furia y de su descontento. Dios quiere traerle de nuevo al buen genio para evitar así que la corriente del pecado siga su curso maligno. Le explica a Caín que el pecado está a la puerta y que él debe enseñorearse de ese pecado, ya que el deseo del pecado es enseñorearse de él. Y el pecado dirige hacia Caín su deseo, su pasión. Ya habíamos analizado antes esta palabra y se trata de un fuerte deseo. Lo que entendemos es que el pecado dirige su deseo hacia nosotros. El pecado quiere hallarnos. El pecado quiere moverse en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra existencia, en nuestro comportamiento. Cuando hacemos lo que está en contra de la voluntad de Dios, posicionamos al pecado en nuestra contra para llevar a cabo sus deseos en lugar de los deseos de Dios. El pecado está a la puerta. Pero cuando hacemos lo que es conforme con la voluntad de Dios, colocamos al pecado lejos de nosotros. Continuemos entonces con Génesis, capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El original hebreo traduce únicamente: y Caín habló con Abel. La frase salgamos al campo no se encuentra en las ediciones más correctas de la Biblia hebrea. En esta parte del texto se deja un pequeño espacio y se incluye una marca circular que refiere al lector al margen, dando a entender que falta algo o que hay una deficiencia en el texto, ya que no se registra ninguna conversación en el mismo. Esta deficiencia se suple en las principales versiones antiguas y en el texto samaritano, incluyendo las palabras salgamos al campo. Los dos targúmenes caldeos tienen las mismas palabras y también la versión cóptica, de modo que estas palabras se pueden considerar como parte del texto sagrado y con ellas entonces el pasaje se lee claramente y hace sentido. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. El versículo 8 continúa diciendo: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La Biblia nos enseña que Caín estaba totalmente enfurecido. No solo sentía soberbia y celos, no solo estaba cabizbajo sintiéndose rechazado por Dios, sino que se desquitó con una persona inocente. Se desquitó con Abel, su hermano, y no con la causa real del problema. Su hermano hizo lo que era correcto, pero en lugar de que Caín se arrepintiera y aprendiera de eso, él, junto a su ira, miren hermano, y aquí está la clave: los celos, el orgullo,
esos sentimientos que no debemos tener, esos sentimientos pecaminosos que debemos gobernar, que debemos enseñorearnos sobre ellos, que están a la puerta. Y si no los gobernamos, nos atacarán. Tendrán un deseo hacia nosotros. Existe una estrecha relación entre el pecado y Satanás. Por eso, cuando no gobernamos el pecado, cuando nos dejamos vencer por él, y esto lo hemos aprendido una y otra vez, estamos haciéndole una invitación a Satanás para que venga a nuestras vidas y seamos usados por él en lugar de ser un instrumento fiel para cumplir la voluntad de Dios. El pasaje nos muestra entonces que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Inmediatamente después de este acto de homicidio, Dios habló. Dios lo sabe todo. Nada lo toma por sorpresa. Dios no tiene que hacer ninguna pregunta. Así que cuando lo hace, no es para enterarse de algo que él no sabe, sino que tiene un propósito adicional. En el versículo 9, Dios le habló a Caín. Dios conocía su pecado y pudo haberlo detenido. Pero entonces no sería el mundo caído en el que vivimos. Este mundo caído que tiene la posibilidad de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y eso no afecta en modo alguno su soberanía. El Dios soberano permite el pecado, pero Él nunca causa el pecado. Su voluntad no necesita del pecado para ser realizada. Es decir, la mejor realización de la voluntad de Dios es a través de la obediencia, a través de su eterno propósito. Pero el hecho de que alguien peque no quiere decir que eso vaya a echar por tierra los propósitos y planes de Dios, evitando que estos finalmente no se cumplan. Pero aquel que peca no se beneficiará de eso. Esa es la clave. Dios puede usar el pecado, pero Él prefiere usar la obediencia. Dios lidera. Él hace el llamado para que seamos obedientes a su santa palabra. Pero incluso cuando desobedecemos, eso no significa que en última instancia, y eso es la clave, en última instancia, la voluntad de Dios no vaya a cumplirse. Leamos entonces el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En este pasaje se está resaltando la relación entre Caín y Abel. Ellos son hermanos y por tanto debería haber una cercanía, una amistad. Debería haber existido una afinidad entre ellos dos. Pero debido al pecado de Caín, la familia se derrumba. Esta hermandad que Dios creó estaba siendo atacada por el pecado. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Caín dijo que no sabía. Por consiguiente, él mintió. Se atrevió a mentirle a Dios después de asesinar a su hermano. Aquí vemos una manifestación del carácter del pecado. Vemos lo que ocurre cuando alguien no lo domina, no gobierna al pecado. ¿Qué sucede? Vemos que el primer pecado ocurrió en el jardín del Edén. La desobediencia del hombre al comer del fruto
que Dios le mandó que no comiera. A causa de eso, hay una forma incorrecta de pensar. Hay celos, hay orgullo, hay una incapacidad para responder correctamente a las emociones que tenemos, a nuestros sentimientos. Caín debió haber razonado y percibir: estoy cabizbajo porque no hice lo correcto. Debió haber buscado una solución al ver que su semblante decayó. Y Dios ya le había dado la solución en el versículo 7. Arrepentirse y hacer lo bueno. Y al hacerlo, el arrepentimiento te enseñará a gobernar sobre el pecado. Pero si no lo hacemos, dejaremos que esos sentimientos de envidia, de orgullo y de desánimo no solo se manifiesten a través de una mala forma de pensar, sino en un mal comportamiento. Y eso fue lo que hizo Caín. Él asesinó a su hermano. Y ahora, para encubrir eso, Caín cae nuevamente en otro pecado: la mentira. La parte final de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Mentirle a Dios deja ver lo poco que sabemos acerca de Él, porque no puede mentirle al que todo lo sabe. Caín dijo: yo no sé. Y luego empeoraron las cosas, porque además dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La voluntad de Dios es que nos cuidemos los unos a los otros, que seamos personas que vigilan y protegen a los demás. Pero aquí vemos un cierto grado de altanería e insolencia en la voz de Caín cuando se dirige a Dios. Él le dice a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Esperas que yo sepa dónde está él todo el tiempo y me ocupe de eso? ¿Esperas que yo me comporte de ese modo y lo vigile a él? Caín fue grosero y sumamente ofensivo con Dios. Y esa es otra consecuencia de estar bajo el dominio del pecado en nuestra vida. En vez de nosotros dominar al pecado, el pecado nos gobierna totalmente. Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le hace nuevamente otra pregunta a Caín, pero Dios ya sabe la respuesta. Solo quiere llamar la atención de Caín respecto a su pecado. Le estaba haciendo saber que él estaba al tanto de lo que Caín había hecho. La voz de la sangre de tu hermano, y la palabra hebrea que sigue es tzaak, cuya traducción más literal, como vemos en el gráfico, es dar un grito desgarrador, dar un alarido, gritar muy fuerte. Siempre que se usa este vocablo hebreo, tzaak, se hace referencia a hacer un ruido estrepitoso. Así que no es un llanto de tristeza, sino un grito de horror por algo muy desastroso. Así que dice: la sangre de tu hermano, y aquí aparece en plural, clama fuertemente a mí desde la tierra. La tierra es sinónimo de hombre. La palabra hombre, Adán, viene de la palabra hebrea Adamá, que como vemos en el gráfico, significa tierra. Y lo que se está diciendo aquí es que la sangre clama
por el ataque contra la humanidad, por el ataque contra el hombre o la tierra. En otras palabras, hay una respuesta que viene desde la tierra. Para explicar esto, recordemos que el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 22, enseñó que debido al pecado, la tierra gime. Y esto es lo que vemos aquí. La tierra está gimiendo, porque como consecuencia o como resultado del pecado del hombre, este mundo está en decadencia. Este mundo experimenta una consecuencia negativa. Así como el pecado tendrá un efecto en mi vida, cuando una persona peca, ¿qué sucede? Este pecado le produce muerte. Lo vimos con el pecado original. ¿Qué produjo? Produjo muerte. Produjo este proceso de envejecimiento y decadencia. Produjo la mortalidad en la humanidad. Del mismo modo, el pecado produce esos efectos negativos en la tierra. Y vean algo interesante. Hoy se oye hablar mucho del calentamiento global o del cambio climático, fenómenos que tienen que ver con el bienestar y la responsabilidad de la humanidad para con la tierra. Por un lado, eso está bien. De hecho, deberíamos ser buenos mayordomos de la creación que Dios nos ha dado. Pero no perdamos de vista el panorama completo. No es lo que estamos haciendo para causar problemas de contaminación en la tierra. El mayor problema que está afectando a la tierra es la abundancia del pecado. Lo que la Escritura nos dice es que el pecado afecta al mundo. El pecado afecta a esta tierra, a la creación de Dios. Tristemente, hoy en día la gente está considerando únicamente un aspecto y se olvidan del más importante. No tienen en cuenta lo que más afecta a este planeta, los pecados de la humanidad. Vemos que la Biblia no dice que la tierra clama por la contaminación o la tierra clama por el calentamiento global. No, la tierra clama por la sangre derramada por causa de un pecado. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La primera palabra de este versículo es ahora. Es decir, como resultado de esto, Dios aún le hablaba a Caín por su pecado. Y la tierra estaba siendo reflejo de eso y clamando por eso. La traducción literal del hebreo de la siguiente frase es: maldito seas tú, lejos de la tierra. Aquí Dios habla de un cambio de lugar. Pero noten la palabra maldito. Si volvemos al capítulo 3, veremos que Dios le dijo la misma palabra a la serpiente por haber tentado a la mujer. Dios maldijo a la serpiente. La serpiente pasó a ser una maldición. Aquí se usa la misma palabra para mostrar la conexión, para ver que Satanás está en este pasaje también causando el pecado. Y la misma sentencia se le impuso a la serpiente y también se le impuso
a Caín. Ahora, maldito seas tú lejos de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano por tu mano. La tierra está en lo cierto. La tierra recibe esa sangre que Caín derramó y esto muestra una desconexión. Podemos aprender de la tierra. La tierra clama. La tierra anhela el resultado de la redención. La tierra anhela la manifestación de nosotros como hijos de Dios. ¿Dónde está el resultado de la redención? En el reino de Dios. Sabemos que existirá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso es maravilloso. Eso es una expresión, una frase análoga al establecimiento de la Nueva Jerusalén, la forma final del reino. Así que actualmente no oímos a la tierra con nuestros oídos, pero la tierra clama por redención, por el resultado de la redención. ¿Cuál es? El resultado de la redención es el reino. Les haré una pregunta. ¿Esto te describe a ti? ¿Tú clamas por redención? ¿Quieres ver el resultado? ¿Quieres que el reino sea una realidad? Muchos seres humanos no quieren eso. Muchos creyentes no quieren eso. Estamos demasiado inmersos en este mundo y el mundo sabe que está caído, que será destruido y que se transformará en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Eso es lo que el planeta quiere. Ojalá nosotros lo querramos también. La maldición por la desobediencia de Adán recayó directamente sobre la tierra. Maldita sea la tierra. Génesis, capítulo 3, versículo 17. Pero la maldición por la rebelión de Caín recayó directamente sobre Caín. Maldito seas tú. Todos nosotros hemos merecido esta maldición. Y es solo en Cristo como los creyentes somos salvos de ella y heredamos la bendición. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición. Bendiciones y cielos abiertos.